¿Qué podemos hacer contra la insensatez? La insensatez incluso nos coge aún en la vida cristiana, la insensatez. ¿Y qué es la insensatez? Falta de un criterio adecuado. La falta de mantener los principios cuando las situaciones cambian de positiva a negativa. Por ejemplo, a veces cuando tenemos un problema grave, yo no sé qué insensatez voy a cometer. O cometió una insensatez. Es decir, se salió del criterio que le conocíamos, se salió del criterio con que manejaba las cosas. La sensatez entonces será mantener los principios aún en medio de situaciones difíciles o problemáticas. Y la insensatez de la que queremos hablar es justamente la que tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Qué fue lo que pisó, Julián? Ya sé lo que pisó. ¿Ve? Estábamos hablando de la insensatez recién. ¿Ve usted? Bueno, la insensatez que tiene que ver con la relación con Dios. Cuando las cosas van bien, cuando Dios bendice, cuando Dios responde, es fácil mantener la sensatez. Pero cuando de repente la bendición desaparece o se debilita, o la situación no se soluciona en nuestra vida, se suelta la loca de la casa. La loca de la casa es nuestra imaginación. Y nuestra imaginación empieza a buscar soluciones que no tienen nada que ver con un buen criterio y cometemos acciones insensatas. También pasa en nuestra vida cristiana. Hoy día, por ejemplo, lo podemos ver. Esta alza desmesurada del dólar. Piensen en los importadores. Alguno ya seguramente estará pensando en vender su negocio. Está lleno de deudas, compró a 1.800, 1.850 y ahora tiene que pagar a 2.420. Se pueden tomar decisiones insensatas. Entre ellas, bueno, voy a incendiar la empresa y cobro el seguro. Usted sabe que en diciembre aumentan los incendios de las empresas. Como que el seguro es la última carta que queda. El problema es que incendia la empresa de él y quema las del lado. ¿Y qué problema se forma? Es tan fácil caer en la insensatez. Lo contrario a insensatez es prudencia. La prudencia se mantiene en los principios que se conocen y se practican. Vamos a ir a Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Si ya lo encontró, me acompaña en la lectura. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Y la palabra fatua significa insensata. Como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas. Así has hablado. ¿Qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué situación había llevado a esta mujer a hablar esa frase tan falta de sensatez? Estaba casada con un hombre bueno, Job. Job, un hombre bueno. Aparte de eso, piadoso. Podríamos decir, un creyente comprometido con sus convicciones, preocupado por sus hijos. Él presentaba sacrificios por sus hijos por si hubieran pecado. Hasta ese punto era prevenido espiritualmente. Si mis hijos han pecado, voy a presentar un sacrificio por ellos. Era un hombre piadoso. Según el capítulo 1, donde está la historia familiar de Job, habían tenido 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos en total. O sea, Job había podido demostrar su calidad de padre, su responsabilidad como jefe de familia. En la casa de Job no faltaba absolutamente nada. Dice el versículo 3 del capítulo 1 que Job era muy acaudalado, más rico que todos los que vivían allí en su entorno. Y era un hombre temeroso de Dios, el esposo ideal, excepto tantos hijos, ¿cierto? Acaudalado, piadoso, o sea, era fiel, no era infiel, preocupado de su casa, preocupado de sus hijos, yendo a presentar sacrificio, marido ejemplar. Sin embargo, se produce una situación muy complicada, muy difícil. Es un caso único en la Biblia en que Job absolutamente pierde todo como consecuencia de un plan de Dios. Es el único caso en que nosotros vemos que Dios permite un plan donde alguien que tiene todas estas características lo pierda todo, incluyendo los hijos. Murieron todos. Murieron sus siervos, los que le ayudaban en el trabajo, los que manejaban las reses, su agricultura, los servidores de la casa. Se quedó solo con su mujer. Nada más. Ahora, hay cierta razón en ella para actuar así. Porque en todo el tiempo anterior había sido una mujer muy sensata, respaldando siempre a su esposo. Por esa razón que Job nunca la cambió por otra. Pero ahora se presenta una situación difícil. Imagínese usted esa situación. Se le mueren los hijos, se queda sin plata, se queda absolutamente sin nada y aparte de eso su marido enfermo. Es fácil tomar decisiones insensatas. Y la mujer de Job está sufriendo también porque ve que lo último que le queda, que es su marido, posiblemente va a morir porque está muy enfermo. Lo que ella ve en su futuro es soledad y pobreza absoluta. No tiene un seguro porque los bienes se fueron todos. ¿Será posible entender por qué ella reacciona de esa manera? Es como reaccionaríamos a lo mejor cualquiera de nosotros o cualquiera de ustedes, ¿no? Está absolutamente deprimida. La depresión es la consecuencia de situaciones no superadas del pasado. Todo esto sucedió en un lapso de tiempo, no fue de la noche a la mañana.
Posiblemente esto sucede en unos 3 a 6 meses. A veces es preferible un solo golpe y no golpes por etapas. Como que aumenta el dolor. Notemos ahora la respuesta de Job. Aquí hay maridos. ¿Hubieran respondido como Job, tan suavemente? Mira, mujer, piensa lo que has dicho. Has actuado como una mujer insensata. Ante una situación así que su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Usted no le hubiera dicho, qué has dicho, hija de? ¿Ah? Pero no, solo le dice, insensata. Eso muestra que hay dos personas con un criterio distinto frente a una situación complicada. Ella está absolutamente desesperada. Ha tenido un esposo creyente, pero seguramente ella no desarrolló una creencia tan fuerte, tan firme como su esposo. Quizás esa fue la única falla de Job. La reacción de Job es totalmente sensata. Job contesta, ¿qué? Como diciendo, analiza, piensa. ¿Será entonces que nosotros vamos a seguir creyendo y confiando solamente cuando nos va bien? Pongámoslo en situación actual nuestra. ¿Será que seguiremos yendo a la iglesia solamente cuando las cosas vayan bien? ¿Será que vamos a seguir orando y yendo a vigilia solamente cuando las cosas vayan bien? ¿Será que vamos a dar el diezmo solamente cuando Dios nos bendiga? Job dice, no, eso no es sensato. Eso no es realmente honrar a Dios. Eso no dice que mi fe es sólida. Él dice, mira, ¿acaso no recibiremos el mal? En este sentido, Job dice, adelantándose al Nuevo Testamento, todas las cosas ayudan a bien. Esa frase no está en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también está el dar gracias en todo. Entender que lo bueno y lo malo, como consecuencia de una serie de circunstancias, puede venir también en la vida del creyente. En este sentido, hagámonos la primera pregunta. ¿Qué tan sensata es nuestra vida cristiana? ¿Mantenemos los mismos principios independientemente de cualquier situación? ¿O variamos según sea la situación? Una persona me decía, ¿sabe, pastor? No puedo dar el diezmo porque estoy sin trabajo. Y él se reía porque le dije, es cuando más necesita hacerlo. Pero ¿y cómo? Su familia no lo ayuda con 5,000 pesos, con 10,000 pesos. Tenga la valentía de dar 1,000 pesos. ¿Saben ustedes que en la Biblia el principio del diezmo no está dirigido a los que tienen dinero? Es la manera como Dios bendice a los que no tenemos. Job había cumplido con todo. En el libro de Job, en la historia, él se hace la pregunta, el por qué ha pasado esto. Se hace como un autoexamen. Y dice, ¿a quién le he robado algo? A nadie. ¿A quién he engañado en algún negocio? A nadie. Y se hace una pregunta bien fuerte. ¿Me he encorvado sobre una mujer ajena?
En otras palabras, me he ido con alguien que no es mi mujer, por lo menos encontraría una razón para todo lo que me está pasando. Job tiene la conciencia que todo pecado tiene sus consecuencias. Job está consciente que cuando en la vida espiritual no hay un cumplimiento absoluto con Dios en todo, hay consecuencias, y él se autoexamina y no encuentra una razón explicable para él. Sin embargo, él llega a esta conclusión: el bien y el mal son permitidos por Dios. Algún propósito tiene que haber, dice Job. Algún propósito tiene que haber. En segundo lugar, hay otro principio que podemos extraer aquí de esta respuesta de Job. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí Job está diciendo: mira mujer, es insensato encontrar excusas para no ser fiel. ¿Cuántas excusas podría haber encontrado Job? Las tenía todas. Mis hijos consagrados a ti, mis hijos presentados en sacrificios a ti, y permitiste que murieran. De todo lo que yo tenía, compartía con los que no tenían. Job no era judío, por lo tanto el principio del diezmo no estaba en la vida de él. Pero ¿qué hacía él? Daba de lo que él tenía. Entonces, Job le dice a su mujer: mira, ninguna situación es excusa para no seguir siendo fiel. Y es una de las cosas que fácilmente el diablo usa en la vida del creyente. Comenzó en Génesis. Cuando Satanás conversa con la mujer, ¿qué le dice? Mira, ¿no has pensado en la posibilidad de que puede ser exitosa hasta lo máximo? Que puede ser como Dios. Toma del fruto que te han prohibido y alcanzarás eso. Y la mujer en un primer momento dice con toda sensatez: no, dice ella. Se nos ha prohibido tocar y comer de este fruto. Se nos ha prohibido. No debemos hacerlo. Y Satanás, ¿qué le dice? Mira, Dios no es tan buena persona como para que siga siendo tan fiel. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios les prohibió? Porque Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, van a ser como Él. Van a ser como dioses. Satanás le dice: aquí está la excusa para que no siga siendo fiel. Ninguna situación es una excusa para que no sigamos siendo fieles. Y eso que fácilmente nos coge a nosotros. El diablo nos pone 1000 razones para no seguir siendo fieles. A veces hay cosas que ayudan porque son un poco humorísticas, ¿no? Una persona me dijo: mire, pastor, yo quiero ser sincera con usted. Era una señora. Me dijo: yo quiero que usted sepa por qué yo no doy ni ofrenda ni diezmo. ¿Por qué? Le dije yo. Me dijo: es que yo me doy cuenta, pues escuchándolo a usted, usted nunca dice que hay problemas económicos, usted nunca exige dinero, entonces
No hay necesidad de hacerlo. Job nos dice, no hay ninguna excusa para que dejemos de ser fieles. Ninguna. Alguien me decía, pero pastor, mire lo que hacen los pastores, salen en la televisión, mire. Hermano, lo que otros hacen no es excusa para que usted y yo no seamos fieles. Esto es lo que está detrás de la sensatez de Job, diciéndole a su mujer, no hay excusa para no ser fiel. Porque la responsabilidad con Dios es personal. La responsabilidad con Dios es personal. ¿Qué significa eso? Su salvación, su vida eterna, no depende de lo que hacen o no hacen otras personas. Su comunión con Dios depende de usted. Todo eso Job se lo está diciendo a su mujer con tanta suavidad. Cuando nosotros pasamos por etapas de insensatez en nuestra vida, Dios nos da la oportunidad de recuperar la sensatez. Y es lo que Job está haciendo con su esposa. ¿Qué busca Job al contestarle de esa manera? Que ella reflexione, que ella evalúe realmente la situación, que vea por cuánto tiempo la bendición de Dios estuvo en sus vidas. Y que además, si la bendición de Dios ha estado en sus vidas, esta situación tampoco va a ser eterna. Algo Dios va a hacer. Pero lamentablemente, la esposa de Job, seguramente ella dijo, hay muy buenas razones para que yo me rebele con Dios. No es justo esta situación con nosotros. Hay buenas razones para que yo me rebele con Dios. Quizás pensó que Job era demasiado bueno, que se estaba pasando de ser bueno. Yo me imagino la conversación de ella. Job, por favor, abre los ojos a la realidad. ¿No son palabras muchas veces de la esposa? Abre los ojos a la realidad. No seas tan crédulo, no seas tan bobo. Y otras cosas más fuertes nos dirán a veces. ¿Y Job? ¿En qué se mantuvo? ¿Recibiremos solo el bien de parte de Dios? ¿No recibiremos también a veces el mal? Pero aquí Job está invitando a una reflexión sensata. ¿En qué sentido? Ojo, si no hay una razón para entender el mal que ha venido sobre nuestra vida, indudablemente es parte de un plan de Dios. Pero si al hacer el autoexamen encontramos que nosotros fuimos la causa de lo que estamos viviendo, la causa de la consecuencia, ya no podemos decir que debemos tranquilamente y con una sonrisa decir, el bien y el mal Dios los permite en mi vida. ¿Qué tan fácil es ser sensato para aceptar los propios errores? ¿Es fácil ser sensato cuando hacemos el autoexamen? Sí, en realidad, mira, esto que pasó es que yo me equivoqué. No hice lo que tenía que hacer. No cumplí con lo que tenía que cumplir. Esta es una consecuencia que no puedo atribuirle a Dios. Y cuando no podemos atribuir las consecuencias a Dios, lo más sensato es arrodillarnos y pedir perdón, no solo a Dios, sino a quien corresponde. No es fácil la sensatez. No es fácil la sensatez. Y en tercer lugar, vemos que la razón por la cual Job seguía a Dios no era por las bendiciones. La prueba fue tremenda. Las bendiciones desaparecieron todas, hasta la salud.
La razón por la que Job seguía a Dios era porque él amaba a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y esperamos que ese sea el amor que regule una relación matrimonial. Job tenía ese tipo de amor con Dios. Como la promesa, ¿no? En tiempo de enfermedad o en tiempo de salud voy a estar contigo. En tiempo de riqueza o en tiempo de pobreza voy a estar contigo. Como una persona insensata has hablado, esposa mía. Piensa, por favor, reflexiona, vuelve a la sensatez. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En la vida cristiana, quien controla, quien dirige nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y en nuestra relación cristiana podríamos encontrar una excusa que justificara que fuéramos infieles con el Señor Jesús. Podríamos decir, este mal que me ha sucedido, el Señor Jesús lo ha permitido en mi vida, pero se le pasó la mano. Tengo razones para modificar mi comunión con Él. ¿Encontraríamos alguna buena razón? La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Quién murió en la cruz por usted? ¿Quién dio su vida para que usted fuera perdonado de sus pecados? ¿Y quién le dio vida eterna? ¿Y quién mantiene esa promesa independientemente de? ¿Quién? ¿Habría alguna buena razón para bajar el porcentaje de fidelidad con Él? Sería una insensatez. Sería una insensatez. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Habría alguna buena razón para no guardar la palabra del Señor Jesús y las instrucciones que Él nos ha dado? Pero lo hacemos. Pero lo hacemos. Anoche estaba viendo un informativo y lamentablemente los mejores informativos son tarde. Algunos internacionales son después de las 12 de la noche. Y uno de los presentadores estaba hablando de lo que se viene financieramente para el mundo occidental. Y él se hacía esta pregunta: ¿qué pasa en nuestro mundo?, decía él. Y usaba esta palabra: hemos caído en la peor de las insensateces. Él decía, el mundo está insensato. Diciendo, el mundo abandonó sus principios, el mundo abandonó su manera correcta de pensar, el mundo ha abandonado la lógica. Reina la insensatez. En cuarto lugar, otra cosa que podemos aprender aquí de este versículo. Y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué más estaba diciendo en una forma muy insensata aquí la esposa de Job?
A ti te gustaba servir a Dios. Te levantabas temprano para orar. Ibas a presentar sacrificio por nuestros hijos. Tu vida era piadosa. Tu testimonio motivó a muchas personas que nos conocen. Pero ahora que estás sin nada, ahora que estás enfermo, ya no podrás seguir siendo usado por Dios. Lo mejor, muérete. Eso está pensando ella. Mira, tu vida llegó al final, sin hijos, sin bienes, ya no eres un testimonio para nadie, te quedaste solo y estás enfermo. Lo mejor, Dios ya no te va a usar en estas condiciones. Lo mejor es que te mueras. Qué grave error. Así pensamos también hoy. Así pensamos también hoy. Estás demasiado viejo. Esto es para jóvenes. Estás demasiado cansado. Mira, despierta, despierta. Lo haces, sirves a Dios y nadie te lo reconoce. No más. No sigas más. Maldice a Dios y muérete. Es decir, lo que has estado creyendo, por lo que has estado luchando, por la vida que has tratado de llevar. Mira, hasta tus hijos están aburridos de tanto escucharte. Ellos dicen ya, nuestro papá se volvió un cura o un pastor. Estamos aburridos. Para ya, detente. No sigas. Disfruta por lo menos los últimos años que te quedan. Y eso está detrás también de la frase de la esposa. Ella está atribuyendo a su fe la situación que está viviendo. Si no vas a dejar tu fe, mejor muérete, porque a la tumba te va a llevar lo que has estado creyendo. Ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Es sensato pensar que en la medida en que vamos avanzando en edad y que nuestro cuerpo ya no responde como debe responder, que nos cuesta más subir a un bus o que aún nos cuesta más manejar un carro, etcétera, ¿no será ya razonable dejar de servir tanto a Dios? ¿No será que llegó el tiempo de la jubilación? Porque algunos se jubilan con el Estado y con Dios. No es sensato. Miremos los hombres que Dios usó en la Biblia. Pongamos esta conversación entre Abraham y su esposa Sara. Sara, Dios me ha hablado. ¿Cuál Dios? Ellos vivían en Ur de los Caldeos, que era una población pagana. Ni Abraham ni Sara eran creyentes, eran paganos. Y Dios llamó a un pagano porque no tenía ningún creyente para comenzar su pueblo. Y Dios habla con Abraham y le dice, mira, vamos a hacer esto y esto y esto, así que toma tu mujer, toma tus cosas y te vienes. Señor, ¿y a dónde? En el camino te digo. Ahora él tiene que ir a hablar con su esposa. Ya están asentados hace mucho tiempo en Ur de los Caldeos. Está la familia de ambos. Están bien ubicados. Tienen una buena situación. Tienen siervos, siervas. Están acaudalados allí. Ur de los Caldeos es una ciudad muy culta. Allí comenzó la escritura, en Ur de los Caldeos. Imagínense. Era como un ciudad jardín, aunque ciudad jardín ya no está tan bueno hoy día. No, también hay bandas de alto nivel. Pero era como un ciudad jardín de esa época. 75 años, una situación hecha, estable. Y la mujer le dice, ¿ir a dónde? No sé, no me lo han dicho. La voz que me habló me dijo que en el camino me lo decían. Abraham, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre que después que estamos en esta situación, tranquilos, tú con 75 años, no hemos podido tener hijos y más aún me echas el cuento
de la promesa que vamos a tener un hijo? Abraham, no. Si no hubiera existido el código de obediencia de la mujer con el esposo de esa época, si hubiera sido en el siglo XXI, Abraham se va solo. Seguramente ella le dijo, por lo menos en lo que pudo decirle, piénsalo, esto no es sensato. Esto no es sensato. Reflexiona, Abraham. Pero Abraham dijo no. Él ya estaba enseñándonos un principio básico. Es más sensato y sabio la palabra de Dios que los pensamientos nuestros. Es mucho más sensato. Y Abraham sale. Pero dentro de la sensatez de Abraham, también cometió una grave insensatez. Dios le dijo, salga solito, solo con su mujer. Pero no, pues Abraham era un buen tío. Como no tenía hijo, el sobrino yo creo que era como un hijo para él. Y él dijo, bueno, si vamos a iniciar un pueblo grande, si va a haber esta bendición que esa voz me dijo, sería bueno que mi querido sobrino, mi adorado sobrino Lot, esté con nosotros. Y se lo llevó. ¿Qué problemas no le produjo el sobrino al pobre Abraham hasta que tuvo que decirle, mira, mejor tú vas a ir para el norte y yo voy para el sur? ¿Qué tal si Abraham hubiera escuchado la voz de su mujer también? No estás en edad como para iniciar un pueblo, Abraham, 75 años. Y no hemos podido tener hijos tú y yo, es una locura. Ahí Abraham nos enseñó, es más sensato lo que Dios dice a aquello que usted o yo pensamos. ¿Se dan cuenta que los creyentes siempre vamos a luchar entre la actitud sensata y la actitud insensata? Jesús no fue la excepción. Se preparó para su ministerio. 40 días de ayuno, de soledad y de planeación. Termina el ayuno, está listo para comenzar su plan. Y Satanás viene a tentarlo. ¿Y qué tentación es la de Satanás? Piensa en forma insensata. ¿Quién te va a creer? No conoces a nadie excepto tu familia. Y una familia que no tiene la más mínima influencia, carpinteros. No es sensato pensar que lo puedes hacer solo. Lo más sensato es que yo te ayude. ¿Por qué? Porque yo tengo dominio sobre todo esto. Yo puedo facilitarte todas las cosas, pero la condición es que tú y yo seamos socios y que yo tenga el 51% y tú el 49%. Que la decisión esté de mi parte. Humanamente era bastante sensata la proposición del diablo. Si usted entra a la universidad y se aparece un profesor allí y le dice, mira, yo te puedo ayudar a pasar todas las materias, pero algunos se alegraron a ver si de pronto eso es posible. No es posible, es solo un ejemplo, aunque puede ser. Te puedo ahorrar todo el trabajo. ¿Por qué no lo haces? No, yo voy a estudiar, aunque me saque mala nota, pero será el trabajo y el esfuerzo que yo tengo que hacer. Insensato, si es más fácil hacer las cosas. Jesús dijo no. Lo sensato
es obedecer como está escrito. Como está escrito. Mira, no se puede convencer a la gente si no haces algo espectacular. Ese anonimato tuyo, nadie sabe cómo naciste. Yo ya sé que tú no vas a hablar de tu nacimiento. El ángel que le habló a tu mamá. Necesitas algo más espectacular para que la gente te siga y crea lo que tú vas a decir. Demuéstrale quién eres. Esa es otra de las insensateces en que a veces nosotros caemos. Demostrarle a otras personas lo que somos. Y cuando tratamos de demostrar de esa manera, generalmente le añadimos al caldo más de lo que debe tener. Y después cuando la gente prueba el caldo, descubre que hay bastante agua. ¿Me doy a entender? ¿Mm? Recuerdo una amiga en Chile. Era bastante atractiva. Tenía un modo de ser muy interesante, muy atractivo. Y bueno, mi esposa sabe esto, a mí me gustó, pero antes que la conociera a ella, antes que tuviera nada con ella. ¿No? Entonces, después de una reunión, yo me ofrecí a ir a dejarla. Entonces me extrañó que me dijo, no, me dijo, me deja solo aquí nomás, yo camino a mi casa un poquito más allá. Entonces, me hizo que la dejara a pie, no, yo no tenía carro en esa época, a pie. Me hizo que la dejara en la avenida Independencia, bastante bonita, no era fea, que la dejara ahí, que ella iba sola a su casa. ¿Cuál era la verdad? Que lamentablemente era pobre, ella se sentía mal, parece, por eso, aun cuando trabajaba, y no le gustaba que nadie supiera dónde vivía. Y la que justamente me dio esa información fue Eugenia. Entonces, obviamente, ¿qué se produce? No, pues esto no, aquí esto no puede caminar así como esto. ¿Se avergüenza de dónde vive? A veces, la insensatez de tratar de demostrar lo que somos a través de lo que no somos. Ejemplo, David. Mire, la Biblia está llena de estos ejemplos. David, Dios le dijo, vaya, coja 5 piedras y con eso va a ganar al gigante. Cuando conversa con el rey Saúl, que no salía de su tienda, temeroso frente a Goliat, le dijo, ¿y cómo vas a ir así, hombre? Por lo menos tienes que ponerte una armadura. Así no vas a poder. Obedientemente, se puso la armadura a David, le quedaba grande, le dijo, esto me queda grande, no lo puedo usar. Y luego la sensatez en David. Le dice, mira, estas manos mías han sido fortalecidas por Dios para matar animales feroces en defensa de las ovejas que yo cuido, incluso osos. Y este tipo que está allá, Goliat, no es diferente. Para el rey Saúl eso fue una insensatez. Y le dice, bueno, anda, si esa es tu decisión, anda. Pero es insensato lo que vas a hacer. David estaba diciendo, mira, es más sensato lo que Dios dice a lo que tú piensas y a lo que yo pueda pensar. Y allá va a enfrentarse con Goliat. Y Goliat le dice, es una insensatez esto, me mandan un perro aquí con piedras. Hombre, mejor devuélvete porque yo te voy a matar.
Póngase en los zapatos de David. ¿No cree que de pronto dijo, de pronto este tiene razón? David era valiente, pero no era tonto. ¿Sigo aquí o no sigo aquí? Soldado que huye sirve para otra guerra, dijo David. Pero es más sensato lo que Dios dice. Y afirma algo increíble. Hoy voy a cortar tu cabeza. Cuando Dios da una orden en cualquier área de nuestra vida para que lo hagamos, lo más sensato es hacerlo. Y no solamente son órdenes que tienen que ver con matar gigantes. En ese caso fue Goliat. Pero ¿cuáles son nuestros gigantes que tenemos que matar? Tenemos el gigante de la incredulidad. Y nos afirmamos en un dicho: más vale pájaro en mano que 100 volando. Aparentemente muy sensato, muy lógico, ¿cierto? Pero Dios dice, es más sensato creer que es más seguro los que están volando que el que tienes en la mano. Y ahí viene el problema para decidir. ¿A quién le creo? ¿A Dios? ¿O a la pseudo sensatez que yo tengo? El gigante del conflicto económico. Hablábamos de una persona en algún lugar, sin trabajo, joven, con necesidades, ha oído de Dios, hay que hacer algo para vivir, y se une a una bandita de malandros. Y lamentablemente cae. ¿Estará volviendo a la sensatez ahora que cayó y que está guardado? Estará diciendo, pero ¿cómo pude haber tomado esta decisión? Confiar en bandidos. A diario nos encontramos con decisiones de ese tipo, sensatez o insensatez. Y tenemos que combatir, son gigantes de todo tipo. Hoy está lloviendo, no voy a la iglesia, gloria a Dios por los que vinieron. Me voy a resfriar. De pronto en la misma casa abrió una ventana y ahí quedó. O llegó una amiga con el chikungunya y se lo pegó. Hermanos, a diario lidiamos con decisiones sensatas o insensatas. Tengo problemas con el marido, tengo problemas con la esposa, tengo problemas con los hijos. ¿Cómo voy a ir a la iglesia así hasta que no se solucione esto? ¿Insensato? Mientras más se acerque a Dios y a la vida de la iglesia, más cercana está la solución. ¿Sensatez o insensatez? La fe, quinto lugar. La fe de Job se mantuvo por 8 años. Los amigos que vinieron a ayudarlo y aconsejarlo, lo único que hicieron fue herirle la vida y herirle el corazón por todo ese tiempo. ¿Qué le dijeron a él? Mira, esto que te está pasando es porque algo hiciste, no te hagas el loco, algo hiciste, por favor, acéptalo. Es interesante el libro para que lo lea. Y Job, ¿cuántas veces le dijo a los amigos, ayúdenme a revisar qué he hecho? La última excusa insensata que le dieron los amigos fue, a lo mejor tus hijos algo hicieron que tú no sabías. Y Dios castigó a toda la familia. Y Job dijo, no,
Yo presentaba sacrificio por ellos, estaba preocupado por ellos, los cuidaba a ellos. Hasta que al final Job tomó una decisión, la más sensata, con la que acabó con el problema. Su mujer ya lo había dejado, su enfermedad había avanzado, estaba lleno de sarpullidos y granos por todo el cuerpo, y estaba sentado con una teja, y con una teja se rascaba, y cada vez que se rascaba con la teja, pedazos de piel iban saliendo. Y Job dijo, aquí la última decisión que cabe es la más sensata. Y hace una oración y dice, Dios, aunque me quites la vida, no dejaré de creer en ti, porque sé que mi Redentor vive y en su tiempo seré levantado. O sea, él dijo, aunque muera, sigo sensato. Y cuando él dice eso, Dios dice, Job quiere hablar conmigo, voy a hablar con él. Después de 8 años. Y Job dice, sabes, mira, lo más sensato en la vida es que tú hables y yo me calle. Lo más sensato en la vida es que tú digas qué hay que hacer y que no lo diga yo. Y Dios dijo, así te quería escuchar. Y el diablo, que estaba sentado ahí como en una vitrina, viendo qué pasaba con Job, le dijo, ¿te das cuenta cómo es? Ahora no me puedes impedir que yo lo bendiga al doble. Tengo que bendecirlo al doble. Yo me imagino a Dios con ese sentido de humor, diciéndole al diablo, ¿cómo te quedó el ojo? Y dice la Biblia, y todos los bienes de Job fueron duplicados, todo al doble. Tuvo una nueva esposa, gloria a Dios, nueva esposa. Sí, porque esa esposita, dice la Biblia que los hijos y las hijas de Job no habían como ellos. Sus bienes al doble. Conclusión. ¿Cuál es el beneficio de la sensatez? ¿Cuál es el beneficio de la sensatez? ¿Cuál es el beneficio de mantener los principios, mantener la obediencia con Dios en todo, no importando situación? ¿Cuál es el beneficio de la sensatez? Seguridad eterna aquí y allá arriba. Dice la Biblia, los insensatos desechan, desprecian el camino de Dios. La sensatez está asociada a la fe y al dominio propio. La sensatez está asociada a la fe y al dominio propio. En otras palabras, es una acción del Espíritu Santo. Por eso, cuando tenemos que tomar una decisión sensata o insensata, primero se prende una luz amarilla aquí, en la mente. Y esa luz amarilla dice, ojo, no deje de hacer lo que tiene que hacer. Lo hicimos y no pasó nada. Es como el niño pequeño. Cuando tú le dices, no se suba a esa silla que se va a caer. Y el niño se sube. ¿Vio que no me caigo, mami? Se va a caer. Y brum, allá va con todo. Pero hubo un tiempo en que él pensó que no iba a pasar nada. ¿Y por qué la madre le dice, yo sabía que te ibas a caer? Porque ella también vivió la experiencia cuando era pequeña. La sensatez es no dejar de hacer lo que tenemos que hacer en relación con Dios, independientemente de cuáles son las circunstancias. Es más sensato
lo que Dios dice y lo que Él pide que lo que nosotros creemos que hay que hacer. Es mucho más sensato. La bendición de Job es la prueba evidente. El principio de la sabiduría, palabra asociada a la sensatez, es el temor de Dios, y temor de Dios significa obediencia.